Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos a Estambul. Voy a continuar hablando de Barbarroja, así que he titulado el capítulo Barbarroja, inquietante nombre. Y nos habíamos quedado también en los introitos, en uno de estos introitos atemporales, viendo cómo el gran templo de Zeppelin, el gran monumento de la historia del nazismo en el campo de Zeppelin de Nuremberg, estaba inspirado en el templo de Pérgamo. Y os dije que eso me estaba dando pie a hablaros de una gran obra, que es la Metamorfosis de Ovidio, que esta es una obra que recoge todos los que eran los relatos mitológicos procedentes de lo que era el mundo griego y del mundo romano, y en todos ellos se produce una metamorfosis, es decir, una transformación que le explica el origen de algún elemento natural, de algún ser, por eso se titula así, por eso se titula la metamorfosis. Pero como en la Metamorfosis de Ovidio, como vais a ver, abarca muchísimo, pero nos va a venir muy bien porque vamos a tener cantidad de cosas, cantidad de cosas identificadas cuando nos enfrentemos a muchas obras de arte. Pero para empezar tenemos que responder a una serie de preguntas, porque si no, no vamos a conceptualizar qué es lo que tenemos que hacer para tener las cosas claras. Primero, ¿qué es un mito? Bien, el concepto de mito en el mundo clásico estaba ligado a una explicación hecha con imaginación del mundo que se usaba como un vehículo para transmitir un relato o para transmitir una imagen. Era por así decirlo, una explicación imaginativa. Los mitos siempre son una explicación de algo, un intento de penetrar con la imaginación en territorios a los que no se puede entrar con la razón. Y los mitos son una explicación, no la explicación, sino una explicación, y en ese sentido persiguen el mismo objetivo que la ciencia o la religión, una por la demostración y otra por la fe. Yo creo que ya estamos empezando ya a centrar la pelota en el campo de juego. Entender el mundo. Esta es la diferencia fundamental entre el mito y un cuento. El cuento tiene con el mito el fin de inspirar alguna clase de asentimiento imaginativo y a menudo intenta revelar o registrar una verdad o por lo menos los flecos de una verdad. Sin embargo, aspira sobre todo a entretener y por tanto no explica nada. Como puede ser un suceso histórico o un fenómeno natural, ni necesita consecuentemente tener en cuenta las nociones que puedan tener de la realidad quienes lo escuchen o leen. Los cuentos no pretenden explicar el mundo, ninguno de sus aspectos, ni sus destinatarios espera que lo hagan. Los mitos, en cambio, buscan siempre una explicación imaginativa, pero una explicación al fin y al cabo. El mito, es decir, el pensamiento imaginativo, no es racional. Ha probado su eficacia en el momento clave de la historia de Occidente, aquel en el que unos recién llegados, a los que Homero llamó aqueos y la historiografía moderna llamó micénicos, impusieron para siempre su modelo de sociedad no solo a sus contemporáneos, sino en el fondo también a todos nosotros. Se llama mito a un tipo de relato tradicional, tenido por sagrado y de carácter simbólico, y cuenta generalmente, como os digo, acontecimientos extraordinarios y memorables
que suelen involucrar a seres mágicos o sobrenaturales, como dioses, demonios, monstruos, y forma parte del imaginario de la mitología y de la cosmogonía, que la cosmogonía, esta palabra que esto nos viene de la filosofía. Los que habéis estudiado filosofía sabéis de todas estas cosas. Cosmogonía es la concepción del universo de una cultura determinada. A diferencia de otros relatos, los mitos no son testimonios históricos y por lo mismo no son comprobables. Sin embargo, son considerados verdaderos o válidos, o al menos parcialmente dentro de la cultura que los relata. Sin embargo, rara vez funcionan fuera de sus respectivos sistemas de creencias, desde el mundo religioso, de los míticos, épicos, etc. Y son tomados como verdaderos porque son explicaciones imaginarias para aquellas preguntas que una cultura no puede contestarse. Por otro lado, sirve para transmitir creencias y valores a las generaciones venideras. Pero ¿cómo se originaron los mitos? Los mitos tuvieron un origen oral, informal y tradicional, como herencia generalmente de etapas primigenias de las culturas. En dichas etapas era necesaria la fabulación, cuento de un relato y un imaginario narrativo para ordenar y explicar el universo. De esta manera se otorgaba un origen a las cosas y se explicaban ciertos códigos de conducta, y por esa razón los mitos pueden variar enormemente a lo largo de las generaciones y existir distintas versiones de un mismo mito. Incluso en un pueblo y en el pueblo de al lado pueden ser versiones del mismo mito pero distintos. Los mitos, cuando se acerca uno al estudio de los mitos, se pueden clasificar de muchas maneras, pero de acuerdo a su contenido de narrativo son mitos cosmogónicos, aquellos que relatan el origen del universo y de todas las cosas, que son generalmente contando la historia de las criaturas antiguas y primitivas que dieron inicio al tiempo y al mundo. Los mitos teogónicos, aquellos que relatan el nacimiento de los dioses, ya sea a través de la creación misma del mundo o a partir de la derrota de otros dioses más antiguos y de criaturas más primitivas. Los mitos antropogónicos, aquellos que relatan el origen de la humanidad, ya sea como creación de los dioses, como accidente en sus guerras o enfrentamientos, o como parte de fenómenos que dieron origen al mundo y a la vida. También hay mitos morales, aquellos que explican a través de un relato el origen del bien y del mal, mitos etiológicos, aquellos que narran el origen de las cosas o saberes científicos, como ciertas técnicas, ciertas instrucciones, prácticas rituales o conocimientos. Los mitos fundacionales, aquellos que relatan la creación de ciudades, de imperios o de capitales de importancia, y usualmente como el conocimiento de un designio divino. Y los mitos escatológicos, aquellos que relatan el futuro de la humanidad o del mundo, por lo general mediante una premonición más o menos simbólica de lo que supondrá su final. Pero ¿cuál es la función del mito? Bueno, los mitos tienen la función de dar forma narrativa al modo en que las culturas se comprenden a sí mismas, comprenden el universo y definen lo que está bien y lo que no está bien, lo que está mal. Esta forma suele ser amena, fácil de recordar, como una lógica de causa y de consecuencia. Y su función, en este sentido es la de transmitir a las nuevas generaciones una enseñanza no explícita. Por eso no se parece en nada a un consejo o a una moraleja, sino que transmite algo mucho más profundo, un conjunto de sentidos, de valores, de relatos y de ritos que transforman su sistema cultural. ¿Qué propiedades tiene el mito? Pues bueno, son muchas. Tratan de manera narrativa, mediante un relato, las preguntas esenciales de la humanidad, la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el destino de la humanidad. También tienen como tema central conceptos contrarios o irreconciliables, por ejemplo, creación, destrucción, vida, muerte, dioses, hombres, bien y mal, y estos definen los polos filosóficos de la cultura a la que pertenecen.
brinda una reconciliación de dichos contrarios e irreconciliables para calmar las angustias existenciales de la cultura y brindar, en cierto sentido, armonía, justicia y paz, que a menudo conduce a prácticas y rituales religiosos. Hemos entrado en un mundo apasionante, en la metamorfosis de Ovidio y en todo lo que son los mitos y cómo nos va a llegar a conocerlos y a vivirlos profundamente, a distinguirlos y a conocerlos cuando visitemos infinidad de obras de arte que nos van a acompañar en este y en otros podcasts. Pero en este caso vamos a volver a Estambul y vamos a continuar hablando de los Barbarroja. En sus operaciones llegaron a la zona de Levante, también a la zona de Anatolia, de Siria, de Egipto, y una base de operaciones realmente importante era la que estaba en Tesalónica, desde donde se lanzaron muchos ataques. Aruj, que era el hermano de Barbarroja, tuvo un gran éxito, pues tenía un amplio conocimiento, además de los idiomas, hablaba perfectamente español, italiano, francés, griego y árabe, desde los primeros años como marino. Y mientras regresaba de una expedición comercial en Trípoli con su hermano Ilías, fue atacado por los caballeros de San Juan. Ilías murió en la batalla y Aruj, os había dicho que eran cuatro hermanos, y Aruj fue herido. Como legado se puede asegurar que Barbarroja estableció la supremacía turca en el Mediterráneo, que dura hasta la batalla de Lepanto del año 1571. El barco de su padre fue capturado y Aruj fue hecho prisionero y encarcelado en el castillo que los caballeros tenían en Bodrum durante casi 3 años. Y al saber dónde se hallaba su hermano, Jazir se fue a Bodrum y lo ayudó a escapar. Aruj entonces viajó a Anatolia, donde Kedur, el príncipe y gobernador de la ciudad, pone a su disposición 18 galeras y le encargó que luchase contra los caballeros de San Juan, quienes afectaban seriamente lo que era el comercio marítimo otomano. Cuando Korkut se convirtió en gobernador de Manisa, le proporcionó a Aruj una flota formada por 24 galeras en el puerto de Esmirna y le ordenó que organizara una expedición naval a Apulia, a Italia. Allí Aruj bombardeó varios castillos costeros y capturó 2 barcos. Y de vuelta a Lesbos se detuvo, que era de donde eran todos estos originarios, los Barbarroja, se detuvo en Eubea y capturó 3 galeones y un barco. Cuando llegó a Mitilene, con estas naves capturadas, Aruj se enteró que Kordur, hermano del nuevo sultán otomano, había huido a Egipto para evitar ser asesinado por causa de disputas sucesorias, práctica que era común en la época otomana. Y temiendo meterse en problemas por su pública asociación con el exiliado príncipe otomano, Aruj partió hacia Egipto. Allí se reunió con Korduk en el Cairo y logró una audiencia con el sultán Kanson al-Wari, quien organizaba una flota de barcos para enviar a la India. Y el sultán le asignó un barco a Aruj que él tripuló y capitaneó, comenzando a atacar inmediatamente desde su base en Alejandría a las islas del Mediterráneo controladas por los cristianos. A partir del año 1503, Aruj consiguió como botín 3 nuevos barcos e hizo de la isla de Yerba, en la costa de Túnez, su base principal, trasladando el marco de sus operaciones marítimas al Mediterráneo occidental. Ahí se le unieron sus otros 2 hermanos, Ishaq y Jazir, y su fama aumentó cuando transportó entre los años 1504 y 1510 a un gran número de musulmanes expulsados desde la España cristiana al norte de África. Por ese motivo obtuvo el nombre honorífico de Baba Aruj, que a la larga, por similitudes fonéticas, se transformó en España, Francia e Italia
en Barbarroja, Barbarroja. A partir de entonces consiguió una serie de victorias, a tal punto que en el año 1515 envió regalos preciosos al sultán otomano Selim I, quien a su vez le mandó galeras y 2 espadas con diamantes incrustados. Se apoderó de Argel y más tarde de Tremecén en el año 1516, haciendo de que su gobernante Abu Hamó Musa III huyera de sus posesiones. Los españoles en Argel buscaron refugio en la isla del Peñón, cerca de la costa de Marruecos, y solicitaron al emperador Carlos I que interviniera, pero la flota española fracasó en su intento de expulsar a los hermanos de Argel. Después de consolidar su poder y declararse sultán de Argel, Arug buscó ampliar sus territorios y tomó Miliana, Tenés y Medea. Se hizo conocido por agregar velas a sus cañones para facilitar el transporte a través de los desiertos del norte de África, y para Arug la mejor protección contra nuestro país era unirse al Imperio Otomano, que era su patria y que era rival de nosotros. Para lograrlo debía renunciar al título de sultán de Argel ante los otomanos. Lo hizo en el año 1517 y ofreció Argel al sultán otomano. El sultán aceptó Argel como una provincia otomana y designó a Arug como gobernador, además de prometerle su asistencia por medio de tropas genízaras, de galeras y de cañones. Los españoles ordenaron de Abu Zayán, a quien habían nombrado nuevo gobernante de Tremecén y de Orán, que atacara a Arug por tierra, pero este último se enteró del plan y por sorpresa atacó Tremecén, apoderándose de la ciudad y ejecutando a su gobernante. El único superviviente de la dinastía Abu Zayán fue Seyyid Bahamut, que se escapó a Orán y pidió ayuda a nuestro país. Carlos I llegó a Orán y fue recibido en el puerto por Seyyid Bahamut y el gobernador español de la ciudad, Diego de Córdoba, marqués de Comares, en el año 1518, al mando de una fuerza de 10.000 soldados españoles. Los españoles marcharon hacia Tremecén con el apoyo de miles de beduinos locales, y Arug y su hermano Iscar esperaban con 1.500 soldados turcos y con 50.000 soldados moros. Defendieron Tremecén 20 días, pero al final fueron muertos en combate por las fuerzas de García de Tinero. Izir Ben Yacuc, ahora con el título de Balay Bey, otorgado por el sultán Selim I y con la ayuda de genízaros, galeras y cañones, heredó a su hermano Arug, su nombre Barbarroja, y su misión seguir expandiendo el terreno. Al mando de un ejército del terreno otomano, a mando de un ejército turco enviado por el sultán otomano, Jacir Barbarroja, reconquistó Tremecén en diciembre de 1518 y continuó con la política de transportar musulmanes mudéjares desde de España al norte de África, logrando asegurar para sí un gran número de seguidores musulmanes agradecidos y leales, quienes tenían un inmenso odio hacia España, que los había expulsado. 17 galeras fueron enviadas por Barbarroja para atacar la zona cercana a la ciudad de Alicante en el año 1518, en una de las primeras escaramuzas del siglo XVI a la costa valenciana. Y, como os digo, Yair al-Adin ya era conocido por la barba pelirroja que tenía. La ciudad de Alicante nunca llegó a ser atacada directamente, y su entorno, especialmente la zona de la Huerta, sí que fue atacada a través de desembarcos en la playa de San Juan y en la Albufereta. Hemos de saber que Barbarroja nunca llegó a pisar el territorio peninsular, sino que enviaba a sus principales lugartenientes o protegidos, que protagonizaron numerosos ataques a lo largo de todo lo que era la costa mediterránea y las Islas Baleares. Las periódicas incursiones provocaban psicosis en la población y empujaron a la construcción de diversos sistemas defensivos.
capturó Bona en el año 1519, derrotó a una flota hispano-italiana que intentaba recuperar Argel. El mismo año atacó Provenza, el puerto francés de Tolón y las islas de Hierés, en el sur de Francia. Atacó las Islas Baleares en el año 1521 y luego capturó varias naves españolas que regresaban de América en la ciudad de Cádiz. Envió a un delegado suyo a participar en la conquista de la isla de Rodas, organizada por el Imperio Otomano en el año 1522, que tuvo como resultado la expulsión de los caballeros de San Juan el 1 de enero de 1523. A partir de esa fecha y hasta el año 1530 realizó numerosísimas incursiones en los territorios europeos en el mar Mediterráneo, atacando Crotone, Mesina, Toscana, Campania, incursiones en Andalucía, en las Islas Baleares, en la ciudad francesa de Marsella. El emperador Carlos I contrató a Andrea Doria con la finalidad de recuperar Gizeh y el Peñón. Sin embargo, salieron derrotadas las fuerzas españolas en 1531. El mismo año se enfrentó en la isla Faminiana con la flota de la Orden de Malta, a la que venció, y posteriormente navegó hacia Oriente y desembarcó en las regiones de Calabria y de Apulia en el sur de Italia. De vuelta a Argel, asaltó la ciudad de Trípoli, que había sido donada a los caballeros de San Juan por parte del emperador Carlos I en el año 1530, atacó de nuevo las costas de España en octubre del año 1539. Durante la expedición de Solimán I, que lanzó contra el Imperio Austríaco en el año 1532, Andrea Doria conquistó Coroni, Patras y Lepanto en las costas de Morea, y aunque fueron nuevamente reconquistadas por los españoles, Solimán se dio cuenta de la importancia de tener un poderoso almirante a su lado y llamó entonces a Barbarroja a Estambul, y este llegó en agosto de ese mismo año. Barbarroja fue nombrado almirante en jefe de la tropa otomana en el año 1533 y simultaneó su estancia en Argel y en Estambul. En el año 1538 su flota derrotó a la de Carlos V en la batalla de Preveza, y Barbarroja a partir de ese momento atacó Cerdeña, Bonifacio, la isla de Montecristo, la isla de Elba y la de Lampedusa. Posteriormente capturó 18 galeras cerca de Mesina y supo por los prisioneros que había hecho que Andrea Doria se dirigía a Preveza. Barbarroja procedió a atacar las costas cercanas a Calabria y luego se dirigió a Preveza, donde la flota de Doria huyó tras una corta batalla cuando el corsario otomano capturó 7 de las galeras españolas. Barbarroja poseía una flota de 44 galeras y procedió a enviar 25 de ellas de vuelta a Argel y se dirigió con las 19 restantes a Estambul, donde llegó en 1533. Allí fue recibido por el sultán Solimán I, quien lo nombró almirante de la flota de la Armada Otomana y jefe gobernador del norte de África. Se le dio el gobierno de las provincias de Rodas, de Eubea, de Chios en el mar Egeo. Barbarroja partió de Estambul ya con 80 galeras en abril del año 534 y conquistó por segunda vez Coroni, Patras y Lepanto, que estaban bajo dominio español. Cruzó el estrecho de Mesina en julio de 1534 y atacó las costas de Calabria, capturando una gran cantidad de naves. Posteriormente destruyó el puerto de Cetrato y todas las naves allí ancladas. Y el mismo mes apareció en Campania y saqueó las islas de Capri y de Pórcida antes de bombardear los puertos del Golfo de Nápoles. Continuó atacando varios puertos italianos hasta llegar a Ostia, cerca del río Tíber, causando que las iglesias de Roma tocaran sus campanas en señal de alarma. Y luego zarpó al sur, apareciendo en Ponza y en las islas de Sicilia y de Cerdeña, antes de reconquistar Túnez en agosto de 1534, causando la huida de su gobernante, el sultán Muley Hassan. Muley Hassan pidió ayuda a Carlos I para recuperar su reino y, como resultado, una fuerza hispano-italiana de 300 galeras y de 24.000 soldados
ocuparon Túnez, así como Bona y Madla en el año 1535. Reconociendo la inutilidad de resistencia armada, Barbarroja abandonó Túnez tiempo antes de que llegaran los invasores, navegando hacia el mar Tirreno, donde bombardeó puertos y desembarcó de nuevo en Capri y reconstruyó allí un fuerte después de haberlo destruido durante el asedio a la isla. Navegó entonces hacia Argel y desde allí hizo varias incursiones a pueblos costeros de nuestro país, destruyendo los puertos de Menorca, capturó varias galeras. Ya ves que este hombre no paraba y estaba en todo lo que eran los ataques más duros y más comprometidos en los que pudiera estar. Como os digo, este es el gran personaje que acompaña la historia de la Armada, de las luchas, del control de todo lo que fue el poderío. Barbarroja en el año 1543 se dirigió a Marsella para ayudar a Francia, que se había aliado con el Imperio Otomano y era enemiga acérrima del emperador Carlos I. Atravesó el Mediterráneo con una flota de 210 naves y un total de 30.000 soldados otomanos, atacando varios puertos italianos y españoles antes de asediar Niza, tomándola el 5 de agosto del año 1543 por solicitud del rey francés Francisco I. Barbarroja desembarcó en Antibes y en la isla de Santa Margarita, cerca de Cannes, saqueó la ciudad de San Remo y otros puertos de Liguria, Mónaco y la Torbie. Pasó el invierno con su flota y 30.000 soldados turcos en Toulon, pero enviaba ocasionalmente a sus tropas desde allí a bombardear las costas de nuestro país. Y por último, Suleimán y Carlos I firmaron una tregua en el año 1544. No obstante, Barbarroja continuó ese mismo año haciendo incursiones en diversos puertos europeos en el Mediterráneo hasta que regresó a Estambul. Dejó Estambul para realizar sus últimas expediciones navales en el año 1545, durante las cuales bombardeó también varios puertos de nuestro país, desembarcó en Mallorca y Menorca por última vez y luego ya zarpó de vuelta para Estambul. Barbarroja se retiró en Estambul en el año 1545, dejando a su hijo Hassás Pasha como su sucesor en Argel. Luego dictó sus memorias a Muradi Sinan Reis en 5 volúmenes manuscritos conocidos como las Memorias de Celaddin Pachá, que en la actualidad se exhiben en el Palacio de Topkapi y en la biblioteca de la Universidad de Estambul. Celaddin Barbarroja murió en el año 1576 en su palacio en el barrio de Buyukdere de Estambul, en las costas noroccidentales del Bósforo, y está enterrado en un alto mausoleo en el distrito de Besiktas, que es donde estamos, en el lado europeo de Estambul. Y este mausoleo fue construido en el año 1541 por el famoso arquitecto Sinan, en el lugar donde su flota solía reunirse. Un monumento en su honor se erigió en el año 1944 junto al mausoleo, y la Marina otomana suele visitar el mausoleo y celebrar paradas de barcos y ofrendas antes de sus grandes expediciones y antes de que salgan lo supuesto, como sería aquí Juan Sebastián, el buque escuela, a realizar sus recorridos. Y se sigue manteniendo esta tradición. Y como legado se puede asegurar que Barbarroja estableció la supremacía turca en el Mediterráneo, pues desde que se muere en 1545 hasta la batalla de Lepanto de 1571. Y nos encontramos ante la tumba del almirante Barbarroja, tumba que visitaremos y conoceremos en el próximo podcast de Historia con Sentido. Juan Carlos González, y encantado un día más
de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.